mis muy admirados Julio Astillero y Álvaro Delgado. De antemano, gracias por esta conversación de largo aliento. Al contrario, gracias, gracias Sabina, gusto en saludarte, gusto en saludar a mi compañero Álvaro Delgado. ¿Cómo estás, Sabina? Muy buenas tardes, colega y amigo Julio Hernández López, Julio Astillero. Qué gusto coincidir contigo en este espacio. El periodista busca la verdad, el médico la salud. Al buscar la salud, el médico no es de izquierda o de derecha. En el periodismo, el asunto es más complicado. ¿Ustedes se consideran periodistas a secas o periodistas de izquierda? Y si es esto último, ¿cómo aplica eso en su trabajo? ¿Julio? Sí, mira, como lo dices, el periodista busca la verdad y buscar la verdad es necesariamente un acto, me parece a mí, más cargado a la izquierda que a la derecha. Es decir, yo tengo la idea de que el ejercicio periodístico por sí mismo, en cuanto busca información, contexto y trata de suministrar información y datos, en ese ejercicio es un ejercicio más cargado a la izquierda que a la derecha. Porque empodera al ciudadano, empodera al ciudadano. Porque te ayuda a poder decidir, te ayuda a entender. Y ese es un acto que normalmente los poderes de cualquier signo ideológico no desean necesariamente que el ciudadano conozca, se entere y se empodere. Eso determina la visión periodística. Creo que en los géneros periodísticos básicos de la nota informativa, lo que debe buscarse es el equilibrio, no en la objetividad, que esa no existe. Todo enfoque que se da es un enfoque subjetivo cuando seleccionas qué información abordar, cómo abordarla y cómo presentarla. Pero es diferente de los géneros de opinión. Yo ejerzo particularmente el género de opinión y en ese sentido sí me considero un periodista de izquierda que busca acrecentar el acceso del público a los contextos, a los equilibrios, a la información, pero también entender qué significa ese dato informativo. Álvaro, ¿no existe la objetividad? Sí, por supuesto que el periodista está obligado a mantener una distancia de autonomía, de independencia ante situaciones, ante personajes, ante hechos. Pero decir idealmente que el periodista debe ser objetivo es entrar en un terreno en el que vamos a concluir que la objetividad no existe. Sí, la objetividad periodística. La objetividad periodística es someterse estrictamente a los hechos. Todo periodista busca la verdad, eso es sí, un principio universalmente reconocido, pero ¿qué tipo de verdad? Sí es muy importante asumir que como seres humanos, como individuos, como seres sociales, tenemos siempre un punto de vista muy específico sobre acontecimientos, sobre personas. Para empezar, el periodista tiene que ser derecho, es decir, sobre todo los periodistas que ejercen los géneros periodísticos informativos, están obligados a someterse a los hechos, no a la valoración de los hechos, que eso corresponde a otros géneros periodísticos. Julio, y en contraste, ¿qué sería un periodista neoliberal? ¿A ti te parece de principio una situación imposible, cierto? Atendiendo a lo que recién dijiste. Sí, mira, yo creo que hay periodistas apegados al poder político en turno, que trastornan y que pervierten el ejercicio periodístico al convertirse en meros instrumentos de transmisión de lo que le interesa al poder, sea este de izquierda o sea de derecha, sea del pasado o sea del presente. Ese tipo de periodistas que se acomodan a las necesidades del poder cumplen esa función
de prostitución del periodismo y convertirlo en una fuente de enriquecimiento para esos practicantes de ese periodismo distorsionado y por otra parte para ayudar a consolidar un sistema de cosas contra los cuales creo yo que el periodismo endereza siempre su interés, su curiosidad y su trabajo de rastreo y de recopilación de datos. Por eso es que a mí me parece que el ejercicio periodístico, el verdadero, el auténtico, el honesto, necesariamente busca las verdades que contravienen el gusto, el interés, incluso el ritmo de trabajo político de quienes están en el poder, sean de un partido o de otro y de un signo ideológico o de otro. Y desde luego el enfoque que se toma cuando se aborda una información, pues es muy peculiar. Cuando fundamos la jornada, decíamos que pretendíamos privilegiar la voz de los campesinos y no del potentado agrícola, del obrero y no necesariamente del patrón, aunque dieras los puntos de vista de ambas partes, pero desde luego, al menos en este ejercicio periodístico de la jornada, su propósito original era el de plantear de una manera intencionalmente cargada hacia intereses sociales más que a los intereses del poder. Álvaro, estamos en una situación donde la mayor parte de los periodistas reportan exactamente lo contrario de lo que enuncia Julio. O sea, no reportan la vida de los patrones y menos la relación de los patrones y los que trabajan para ellos, y lo tomo como una metáfora también para la empresa privada. No sé, el periodista neoliberal, eso es lo que no reporta. Yo no hablaré ni siquiera de periodista neoliberal, porque periodistas que sirven a los intereses, a ciertos intereses, particularmente los privados, existen desde antes de la existencia misma del modelo neoliberal. Yo creo que hay que diferenciar, espero no extenderme mucho. Cuando hablo, por ejemplo, de los géneros periodísticos informativos, por supuesto que uno está obligado como periodista a someterse, a sujetarse, a privilegiar la información, los hechos. Las opiniones ya vendrán después de esos hechos. El enjuiciamiento de esos hechos va en segundo lugar. Paso a lo que sigue respecto de cuál es finalmente el papel que tiene un periodista en la sociedad. El papel del periodista en una sociedad tiene que ver con no solamente la búsqueda de la verdad. A veces es imposible encontrar la verdad, entonces uno se aproxima a lo verosímil, a lo que puede acreditarse con información documental y testimonial. ¿Eso hace a un periodista de izquierda o de derecha? No. Los periodistas en lo fundamental, y esa es una tradición centenaria, buscan siempre la transformación, el cambio, la reforma, no mantener el estado de cosas, no mantener el statu quo, no mantener, por ejemplo, el régimen neoliberal. Desde antes de que existiera este régimen neoliberal, por supuesto que existía la vigencia, por ejemplo, del capitalismo. Y en este sentido, por supuesto que los periodistas, en esencia, somos de izquierda. ¿Hay de derecha? Por supuesto que los hay. Los ha habido y los va a seguir habiendo, esos que muchas veces no tienen a la información como la columna vertebral del trabajo informativo, sino la propaganda de, y la justificación del estado de cosas. Ahora, sí, pero sí hay una diferencia entre reportar lo que hacen los patrones y lo que hacen los obreros. Yo sí encuentro, y en nuestra época, yo encuentro dos tipos de periodistas: los que les interesan reportear a lo que está sucediendo en las bases de la sociedad y a los patrones, o sea, que se meten con el poder económico. El gran tabú, yo creo, de nuestro periodismo es meterse con el poder económico. ¿O me equivoco, Julio?
O sea, hay este periodismo que dicen, mira lo que pasa en las calles, estas feministas están rompiendo cosas, mira lo que hacen los obreros, no quieren ir a trabajar. Y hay otro periodismo que dice, a ver, vamos a ver cuáles son las condiciones laborales, cómo se está portando el patrón con ellos. Ese periodismo que revisa al poder económico, yo creo que ustedes son dos ejemplos de periodistas que lo hacen, pero creo que son excepcionales. Sí, Julio. porque en términos generales hay un acoplamiento de los principales medios de comunicación convencionales y relevantes, es decir, que tienen una audiencia más o menos importante y que tienen una vida empresarial consistente. Todos ellos, la gran mayoría, están asociados a intereses empresariales. Es decir, en México vivimos, y a nivel mundial, el dominio de los grandes consorcios que con intereses netamente económicos, comerciales, empresariales, ejercen el periodismo como una fórmula no solo para ganar dinero en lo inmediato por el ejercicio periodístico en sí mismo, sino por los negocios adjuntos, que suelen ser los principales, que son de los cuales obtienen sus ganancias importantes. En México tenemos grandes empresarios convertidos en dueños de medios de comunicación, mediante los cuales han utilizado esas vías para poder hacerse de contratos, concesiones, negociaciones que superan en monto económico la valía de sus medios de comunicación. Y peor tantito, en medios de presión y de chantaje. Déjame aterrizarlo. Para un periodista de izquierda, en este sexenio se ha probado casi imposible trabajar con los empresarios de la televisión comercial. Al inicio del sexenio pareció una gran idea invitar periodistas de izquierda. Estaba gobernando la izquierda, necesitaban presencias de periodistas de izquierda, pero en la práctica se ha probado imposible. La impresión desde afuera, Julio, es que tú te fuiste de la Octava porque te intentaron acotar o, dicho en otras palabras, te intentaron controlar y preferiste la libertad del Internet. Fíjate que en el ejercicio específico del espacio que yo tuve en la Octava, nunca hubo el intento real de acotarme, de controlarme o de imponerme contenidos, pero yo había sido director editorial y había sido el impulsor de un proyecto que creo que fue ganando credibilidad y presencia, y llegó el momento en el que, salvo excepciones muy evidentes, en términos generales, el proyecto de libertad, de crítica, de posibilidad de hacer un periodismo distinto, no solo se acotaron, sino que yo vi que se estaban cerrando desde aquel momento y yo preferí salirme porque quise ser muy específico, sobre todo con el proyecto editorial general que yo había encabezado y había defendido. Entonces, ese fue mi momento específico, pero tanto en la Octava como en los medios electrónicos en general, la verdad es que lo que campea, lo que rige, lo que privilegia es el interés empresarial, ni siquiera el de ganar dinero con más audiencia, con más lectores, con más escuchas o videntes, sino el negocio está por otro lado. El negocio a veces ni siquiera está facturado, sino el dinero por debajo de la mesa que llega para que los contenidos informativos se orienten hacia uno u otro lado. O sea, digamos, siendo más específicos, un empresario de la comunicación puede de pronto tener hospitales también y entonces negociar contratos con el gobierno a través de eso. O puede tener un club de amigos empresarios que de pronto le dicen, tienes que sacar a esta persona o tienes que le suavicen la crítica al gran capital o al gobierno, dado el caso. Álvaro. Pues claro. No solamente podemos suponer, pues es un hecho. Olegario Vázquez Raña es dueño de Excelsior, dueño de hospitales, dueño de hoteles y dueño, bueno, o concesiones de radio, de televisión y hasta de reclusorios. Sí, Salinas Pliego es dueño Salinas Pliego, ¿de qué es dueño? De mineras, de call centers, de tiendas de electrodoméstico, y todo se negocia a través de el poder que tiene su televisora.
Pues claro, como esos dos ejemplos, tantos. Es muy difícil encontrar en México, para quienes nos está viendo, por supuesto, ejemplos de independencia editorial de empresas periodísticas abocadas estrictamente a la información en situaciones económicas muy difíciles. Por lo menos ese es el caso de la revista Proceso, en la que yo trabajé 26 años. O sea, una revista que nació para hacer trabajo informativo y que por tanto estuvo sujeto o ha estado sujeto a lo largo de su historia a los vaivenes de la política, que le apostó precisamente a vivir solamente de sus lectores, que por muchos años lo logró, pero que comenzó a depender también de pues, publicidad, por ejemplo, y el mundo de la publicidad en los ámbitos del poder sí acota el margen de la libertad de expresión. Ahora, O sea, los anuncios que pone un gobierno en una revista. y no solamente el gobierno, el sector privado. El sector Hombre, privado. y la historia de los medios de comunicación pues muestran cómo el poder de la élite económica es capaz de aplastar a un proyecto periodístico libre. Y no estamos hablando de hace 40 años, está en curso actualmente cómo los intereses de la élite guían la línea editorial de tal o cual medio. Y no me refiero solamente al caso de Reforma, que claramente es un caso de orientación política, empresarial, no periodística. Bueno, para empezar, al director que colocaron ahí, a Juan Pardinas, no es periodista. Es un hombre que además dirigía un organismo de la élite económica de este país. Juan Pardinas fue director del Instituto Nacional para la Competitividad, una ONG, un grupo de presión también, financiado por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que es el organismo cúpula de cúpulas del sector privado que gobierna también medios de comunicación. Y uno a veces ni se da cuenta hasta qué punto esas influencias explican la salida de periodistas. No tanto el gobierno, sino los magnates. Álvaro, te dicen adiós en Proceso por el reportaje que hiciste sobre los medios que mantenían el proyecto Latinus de Carlos Loret de Mola. Te despiden de La Octava por ese mismo reportaje. No me contestes, vamos a un corte y te pido que me contestes. Fuerte lo que dices, porque quieres decir que puede haber incluso intereses más profundos que tú desconoces. Hay algo aún peor, que es el control de la vida política. Televisa construyó de manera consciente y sistemática la candidatura de un hombre que ha sido el ejemplo mayor de la corrupción política en México. Álvaro, haces un reportaje sobre las fuentes de financiamiento de Latinus, el proyecto Carlos Loret de Mola, y unos días después te despides de Proceso, unos días después te despides de La Octava. La primera pregunta es, ¿te despides o te despiden? ¿O te despides y te despiden? ¿Esa es la razón? No, yo renuncié a Proceso el 8 de marzo y ¿Por qué? no tuvo nada que ver el reportaje que 15 días después publiqué al ingresar al diario digital. Sin embargo, no tuvo que ver mi salida de Proceso, ni este reportaje, ni ningún otro. Fue una decisión gobernada por mí mismo. Y en el caso de Sin embargo, publico este reportaje sencillamente porque era pues mi carta de presentación como director de investigación de Sin embargo. Esa es la única razón, y porque tenía todos los datos. De hecho, publico ese lunes el reportaje porque el viernes terminé de amarrar el último dato. Esa es la razón, fundamentalmente. Nada tiene que ver con La Octava tampoco. A ver, Álvaro, en La Octava tenían ustedes un super rating. Seguimos teniendo hasta mejorado YouTube. ¿Tienen mejorado? Pues claro. Sí, pero no se entiende por qué. Pero ¿por qué se van? ¿Por qué se van Páez y tú de La Octava cuando
están teniendo mucho público y mucha influencia? Pues eso habría que preguntárselo a Juan Aguirre Abdo, el director general de La Octava. No, tampoco nos corrieron, ¿eh? Nosotros ¿No? renunciamos. No nos corren. Nosotros renunciamos por una razón muy sencilla, porque la libertad que habíamos tenido para trabajar, para ejercer el periodismo en Grupo Radio Centro, primero en radio y luego en la televisión en La Octava, ya no iba a ser el mismo a partir de las condiciones que impuso Juan Aguirre. Y dijimos, hasta aquí, tan simple como eso. A ver, cuando yo estaba en Azteca, me pedían que diera mi lista de invitados. Yo daba mi lista de invitados y algunos causaban discusiones. Decían, no queremos que los inviten, y entonces era una gran discusión. Pero otros periodistas menos afortunados o menos tercos que yo, lo que hacían es de plano, mandaban su lista, les tachaban la mitad, les ponían otros, les pedían los cuestionarios de antemano. Esa es la vida en muchas de las televisoras comerciales para muchos de los periodistas. ¿Iba hacia allí el control que querían ejercer sobre tu libertad de expresión? Aparte, sí, porque había que ponerse de acuerdo con el director editorial, un futuro director editorial. Había que coordinarse con él, pues por supuesto que eso era inaceptable para nosotros. Ni Páez y yo estamos acostumbrados, ni Julio, a que nos condicionen con quién hablar, con quién no. Por eso renunciamos, por esa y por otras razones. Y las razones de fondo, seguro, el único que las sabe es el ciudadano Juan Aguirre Abdo. Fuerte lo que dices, porque quieres decir que puede haber incluso intereses más profundos que tú desconoces, negociaciones donde tú fuiste, te pusieron ahí de alfil y ni sabías. No tengo elementos para poder hacer una acusación de ese calibre. Lo que digo es que él debe saber las razones por las que un programa exitoso, con enorme audiencia en radio, en televisión y en YouTube, de pronto es aniquilado. Pues muy su negocio, él es el patrón, los patrones son los que están al frente de las empresas y a ellos nos quiso imponer condiciones que no estuvimos dispuestos a aceptar y sencillamente le dijimos adiós. El resultado de la dificultad entre empresarios y periodistas de izquierda ha generado una enorme paradoja en México. Hoy gobierna la izquierda, pero en los medios de mayor alcance, los medios comerciales, 4 de cada 5 comunicadores son gente adversa a la izquierda. Son casi todos neoliberales. Yo me imagino, me cuento a mí misma esta metáfora. Si el periodismo es un espejo, estamos ante un espejo deformado que nos regresa a la sociedad una realidad deformada. ¿A quién debería preocuparle esto? ¿A los periodistas? ¿A los medios? ¿Al gobierno? Julio. Pues a todos debería preocuparnos, porque no habrá salud democrática en México mientras no haya un periodismo respetado y respetable. No podrá haber el avance democrático al que aspiramos mientras no haya medios de comunicación que estén alejados de las decisiones de poder de los grandes centros empresariales o consorcios o grandes negociantes. De lo que hemos hablado inclusive, Sabina, acerca de los grandes negocios de dueños de medios de comunicación, hay algo aún peor, que es el control de la vida política. Televisa construyó de manera consciente y sistemática la candidatura de un hombre que ha sido el ejemplo mayor de la corrupción política en México, y vaya que la lista es muy peleada para aspirar a ese deshonor, pero construyó la candidatura de Enrique Peña Nieto y la historia del matrimonio con una estrella de Televisa. Otros órganos
informativos se han convertido en un freno, un dique para el desarrollo democrático, obstruyendo a la oposición, a los opositores, falseando la información y tratando de inyectar, de inducir en la opinión pública la sensación de que las cosas son distintas a como la realidad política lo muestra. Andrés Manuel López Obrador fue obstruido en 2006 y en 2012 por esa misma alianza de medios como Televisión Azteca y como Televisa. Y hoy están este conjunto de medios electrónicos y también de prensa escrita en una abierta campaña para tratar de mermar y disminuir el poder político de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto llamado La Cuarta Transformación. Así es que son muchos los elementos que nos muestran cómo este tipo de periodismo no está funcionando, pero aún peor, el gobierno del presidente López Obrador no ha podido construir las alternativas informativas que confronten realmente a ese monstruo de mil cabezas. Ni en los medios públicos ni en los medios privados ha podido crecer con la dimensión adecuada el equilibrio informativo que brinde información y análisis distinto a lo que hacen los medios convencionales. Álvaro, el periodismo está siendo un espejo deformado que nos está entregando a la sociedad un reflejo distorsionado. Eso es muy claro. Y va de nuevo la pregunta, ¿a quién debería preocuparle? Bueno, deberá preocuparle fundamentalmente a la sociedad. No se ve que al gobierno le preocupe mucho, porque finalmente la estrategia que yo advierto del gobierno de López Obrador y de él en lo particular no es efectivamente auspiciar una mayor número de medios de comunicación y al contrario, más bien se ha acomodado a los medios convencionales, putrefactos, corruptos, interesados, los mismos de siempre. Pero es una miopía, ¿no, Álvaro? Es una costumbre de no poder incidir en el periodismo. Yo creo lo que está operando en el presidente López Obrador. Ahorita podría hacer algo y sin embargo se pasa las mañaneras haciendo corajes y dándole una promoción indecible a estos medios que él mismo considera corruptos. Que eso es lo irónico, que está promoviendo más la lectura y la visión de comentaristas y de medios que por sí mismos no tendrían tanta difusión. Perdón. Sí, son de las cosas que uno no entiende del ciudadano presidente y que le gana más sus motivaciones personales a una visión que vaya más allá o que tenga un propósito de transformar justamente los medios de comunicación. En México prevalece pues el mismo elenco informativo que domina la televisión, está en la radio, está en los medios impresos y está en los medios digitales. Y como con Peña y como con Calderón y con Fox y antes, pues son exactamente los mismos rostros. Y hay medios que se acomodan, tratan de acomodarse. Grupo Radio Centro es un claro ejemplo de eso. Somos progresistas, decía Juan Aguirre, poco para acomodarse, pero sin estar dispuestos a cambiar en lo más mínimo. Pero es el mismo caso también de Milenio, es el mismo caso del grupo Imagen, es el mismo caso de Grupo Televisa y claro, de Televisión Azteca con Ricardo Salinas Pliego, en una alianza muy pragmática con el presidente, que el presidente mismo ha auspiciado, también en su alianza con Televisa. Esto se va a terminar apenas él se vaya de la presidencia de la República, y me temo que nos vamos a seguir quedando exactamente con los mismos. Es decir, los López Dóriga, los Loretz, los Ruiz Gili, todo ese elenco que por supuesto se enriquecieron mayormente con Peña, sí, van a seguir justamente
ocupando los espacios en Televisión Azteca, en Canal 40, en todas las estaciones de radio y de televisión, en la Ciudad de México y también, a veces nos olvidamos, en los estados. Son exactamente los mismos. ¿Qué puede hacer uno como periodista? Pues buscar espacios en los que uno pueda hacer su trabajo, que tiene que ver no solamente a someter a escrutinio al poder público, sino también a otro tipo de poderes, al poder económico, al poder mediático, al poder militar, al poder religioso, al poder criminal. Sobre esto mismo, fíjate, Televisión Azteca no solo tiene los negocios y las preferencias, sino posiciones políticas y de gobierno expresamente, tanto en el Poder Legislativo como en el propio Poder Ejecutivo, personajes incrustados específicamente como parte de un grupo político. Y como otro detalle, no deja de ser irónico, paradójico, Álvaro y Sabina, que la visión del presidente López Obrador se siga centrando en el tipo de periodismo convencional y que él refleje diariamente el estar atento a lo que dicen las columnas y los manejos de los personajes periodísticos de los cuales debería prescindir absolutamente si es que de verdad su propio criterio político fuese de otra manera. Pero él sigue reaccionando como en la política antigua, atenido a lo que en las columnas tradicionales o en el periodismo convencional se publica y por eso lo combate y lo replica. Perdón, hay una definición de neurosis que es estar entercado con aquellos que te hacen daño y no con aquellos que te aman. ¿Hay algo así en el presidente López Obrador, no es así? Sí, a mí me parece que hay una decisión, sí, de a veces, y lo dicen a veces en las redes sociales, hay que tener cerca al enemigo. Cuando criticas algo te dicen, es que es mejor tener cerca al enemigo. Bueno, pues en una de esas pongan a Salinas de Gortari en algún cargo político o administrativo para tenerlo muy cerquita. Pero el presidente López Obrador desarrolla una política de mucha confrontación que mantiene una tensión constante, tensión con ese, y sin embargo lo que sucede es que se mantiene el mismo esquema periodístico, no ha sido combatido. Reducirle el monto de los ingresos por la vía publicitaria es desde luego un gesto importante, pero no es suficiente, porque finalmente sucede que las fuentes de financiamiento empresarial, los proyectos abiertamente contrarios al presidente en turno, López Obrador, pues son los que ahora financian todos estos proyectos con un claro sentido político de revanchismo y buscando recuperar el poder que sienten que han perdido y que en realidad ni está tan perdido, porque a últimas cuentas la revista Forbes llega a quitarnos cualquier ingenuidad posible y nos revela que los multimillonarios mexicanos han seguido ganando igual o más que siempre, y que esa cantaleta de que aquí se acabó el periodo neoliberal, pues es solamente un buen deseo y una expresión oratoria o retórica. Ni ha muerto el neoliberalismo, ni ha habido cambios profundos en la manera de operar de los grandes millonarios y los grandes consorcios, y por desgracia tampoco ha podido ser corregido o moderado o modulado ese ser, ese ente malévolo que es el periodismo convencional y que es desde el cual le están librando una difícil batalla política y pronto electoral al propio presidente López Obrador y sus proyectos políticos. Para complicar las cosas, tenemos un presidente que además de que parece engancharse con la prensa que más se le opone y no reconocer a la prensa de izquierda, dice desde el podio de la mañanera: fuera máscaras, no es hora de tibiezas, están conmigo o están contra mí. Les quiero preguntar qué le responden al presidente, pero a la vuelta de un corte. Julio, la tiranía de las audiencias, estas audiencias que si no dices lo que ellos
Y ellas quieren. El periodismo de hoy debe resistir el embate de quienes pretenden que nuestro juicio, nuestra opinión, nuestra letra o nuestra voz se orienten en determinado sentido. Bueno, el presidente ha dicho que se siente solo, que siente que los periodistas de izquierda, dónde están, dónde lo están apoyando, pero después nos complica un poco más las cosas cuando nos dice, fuera máscaras, no es hora de tibiezas, ¿están conmigo o contra mí? Álvaro, ¿qué le contestas al presidente? Bueno, no sé, yo no me siento identificado cuando a mí, obviamente no refiriéndose a mí, cuando habla de que los periodistas deben definirse. Yo creo que la mejor definición que puede uno hacer como periodista es ratificar su condición de periodista independiente. Independiente no solamente del poder político, sino también del poder económico. Y también del poder político de izquierda, dices. Pues de cualquier signo. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me gusta necesariamente que me asocien como periodista de izquierda, porque también pienso que siendo que yo me asumo, por supuesto, como un individuo que tiene una formación de izquierda, pero también es verdad que se ha corrompido inclusive la expresión, porque ahora que proliferan youtubers, desde hace un tiempo, que se dicen de izquierda y son encendidos defensores del presidente López Obrador, pues entonces puede asociarse el periodismo de izquierda a ese grupo de youtubers en los que yo veo más que periodismo, oportunismo. Y oportunismo. Yo, por supuesto que no soy parte de ese elenco. Tampoco soy parte del elenco de los que quieren que uno asuma su agenda, los periodistas del elenco de siempre. No, yo asumiéndome de izquierda, por supuesto que pinto mi raya ante el presidente López Obrador, pero no solamente ante él, sino ante los poderes económicos y militares y mediáticos y criminales y religiosos. Pero eso no me hace tampoco ser un enemigo del ciudadano presidente, ni mucho menos. Julio, ¿tú qué le contestas al presidente? Mira, el periodista tiene que mantenerse absolutamente independiente del poder político del signo que sea. Como ciudadano, cada cual puede ejercer su opción partidista, política e ideológica, desde luego. A mí me parece que no es sano que desde el propio atril de la conferencia mañanera se exhorte a los periodistas a que se definan a estar a favor o en contra de un proyecto político. Yo suelo decir que yo critico mucho en lo que me es posible lo que veo mal de este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, justamente porque quisiera que hubiera un verdadero compromiso de izquierda, y suelo a veces decir, yo quiero más y auténtica izquierda, que no la veo en términos generales en todo este proceso que es muy apasionante para mucha gente que cree necesario pues defender el proyecto y sumarse a él desde el punto de vista del ciudadano, del ejercicio cívico. Pero como periodistas creo que le hacemos nosotros que somos más necesarios criticando y señalando lo que desde nuestro punto de vista esté incorrecto, e incluso lo correcto también señalarlo y elogiarlo, pero el periodismo debe ser crítico porque de otra manera se convierte simplemente en un pretexto para acoplarse al poder, como lo hemos visto efectivamente en ejercicios cibernéticos actuales que se declaran abiertamente defensores de un proyecto político, lo cual desde mi punto de vista pues anula cualquier pretensión de ejercer un periodismo, sino simplemente pues son personajes que en este momento aprovechan las circunstancias para generar nuevas fórmulas
de lo que yo he llamado incluso el neochayoterismo, o sea, explotar la necesidad de mucha audiencia de recibir comentarios en el sentido que esa audiencia quiere escuchar para fomentar visitas enormes, pero que le están haciendo mucho daño a la necesidad de una buena formación analítica y política en momentos cruciales como los que hoy vivimos. Sí, yo creo que es muy importante para la izquierda el trabajo que haces, que hace Álvaro también, de vigilar a la izquierda en sus detracciones, sus traiciones de la izquierda. Y en ese sentido de vigilancia de la izquierda, Julio, hace unas semanas entrevistaste a la candidata de Morena, el partido de izquierda, a la gubernatura de Nuevo León, y le insististe en un tema, en su relación con la secta NXIVM y en particular con el líder de la secta, Keith Raniere, que ahora está en la cárcel por haber creado un esquema de abuso de mujeres. Ella te mintió y a raíz de eso, de ser la número 1 en las encuestas en Nuevo León, se desplomó al tercer lugar primero y ahora, hoy, al cuarto lugar. ¿Alguien de la izquierda te reclamó o te agradeció? ¿Alguien de la derecha te mandó flores? Fíjate que nadie de la izquierda me felicitó, ni me habló, ni buscó ninguna información. De la derecha sí, porque de la derecha están captando cualquier crítica al presidente López Obrador o a su proceso político para magnificarlo, y si proviene de alguien que tiene una trayectoria como periodista crítico o de izquierda, pues entonces la magnifican. Pero lo más curioso, Sabina, Álvaro, es que este tipo de hechos generan una cascada de agresiones, de ofensas, de presuntas intimidaciones de gente que se dice de izquierda y que parecen más bien una mezcla de ciudadanos genuinamente defensores de la 4T de una manera obcecada, y por otro lado, pues de granjas de bots o no sé qué lo que sea, no sé lo que sean, pero me fue como en feria por andar exhibiendo a una mujer que, según ellos, ya bien o mal estaba bautizada en las aguas expiatorias de la 4T, y entonces pues duro, una cascada de agresiones, de ofensas, de descalificaciones, de la amenaza de retiro de los likes o del seguimiento en mis cuentas para demostrarme el poder de esa profunda y potente presunta izquierda que en los hechos se niega a todo enfoque crítico o autocrítico, al menos estos segmentos de los que hablo, y que han muchos de ellos envenenado las aguas cibernéticas, Twitter sobre todo, convirtiéndolas en centro de desahogo, de enojos, de agresiones, de ofensas y hasta de amenazas. Yo creo que esto que estás diciendo de la izquierda, ciertísimo, está dejando a la izquierda sin portavoces verosímiles. Es decir, solo si te asumes como propagandista eres un digno representante de la izquierda mexicana. Esta es la lectura y a mí personalmente me preocupa, me hace preguntarme cosas. Primero hablemos de este intento de censura por las legiones en las redes sociales. ¿Cómo te ha ido a ti? A mí me han tupido de una y otra parte. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, he recibido críticas de un sector radical del López Obradorismo por alguna crítica a Morena o al propio, o directamente al presidente López Obrador, pues también del otro lado. Ahora que aludes al reportaje sobre Latinos, cuyo patrón es Roberto Madrazo a través de su hijo y de su yerno, pues también, por supuesto, se me vinieron encima los adictos al PRIAN, y por supuesto fui caricaturizado en redes sociales, casi como una mezcla de Lord Molécula, el pirata falso y hasta la chica del pelo rubio, ¿no?
Sí, en efecto, digo, como dice también Julio, también es uno lagartija apedreada, entonces sí uno identifica que hay, por supuesto, una estratagema de ciertos poderes para, pues sobre todo, buscar intimidar, quitarle a uno cierta estabilidad emocional, hacerlo pasar un muy mal rato. La verdad es que yo busco que eso no me altere ni que me distraiga. Y a veces ni los tomo en cuenta. Sí observo y registro y no olvido, porque tengo buena memoria. Pero si esa reacción la advierto, si digo, ah, caray, quiere decir que hice lo adecuado, lo correcto. Digo, en el caso de Latinus, pienso en ese caso más reciente. Por supuesto que hice algo que llegó hasta el hueso. Y qué bueno, pues ese es el trabajo de un periodista, investigar, procesar y difundir asuntos de interés público. Y ese es un asunto de interés público, como en su momento la organización secreta del Yunque, o como, Claro. por ejemplo, también las candidaturas aberrantes de Morena en la Ciudad de México y en el país, o los candidatos de los caciques en el Partido Acción Nacional o en el PRI. Entonces, yo no tengo agenda partidaria, yo no tengo compromiso de ningún tipo con nadie, ni con patrones, menos ahora, porque lo único patrón que tengo es, sin embargo. Julio, la tiranía de las audiencias. Estas audiencias que si no dices lo que ellos y ellas quieren, si no reportas o no opinas lo que ellos y ellas quieren, te lapidan, te matan, te descuartizan, luego te devoran. Sí, ¿Cómo lo mira, manejas? igual que Álvaro, realmente me la llevo tranquilo, no, yo suelo decir eso de que soy una lagartija muy apedreada, no es una frase mía, pero la utilizo, porque bueno, pues ya hemos recorrido mucho tiempo, hemos vivido otras formas de exclusión, de marginación, de una represión silenciosa que en el fondo es el hecho de que como profesional del periodismo sepas que no tienes ninguna opción o muy pocas, muy contadas para aspirar a ejercer el periodismo que tú tratas de hacer y que se cierran las puertas y que ves cómo se encumbran en términos económicos y de audiencia controlada personajes nefastos, inmorales, que no tendrían ninguna razón para estar pretendiendo convertirse en informadores o en guías de la opinión pública. El periodismo de hoy debe resistir el embate de quienes pretenden que nuestro juicio, nuestra opinión, nuestra letra o nuestra voz se orienten en determinado sentido. Y creo que es además muy fácil descubrir lo que es el periodismo y lo que es el propagandismo simplemente con ver y escuchar a quienes estamos sobre todo en las redes sociales, y que se puede ver quién critica los hechos de poder, quién trata de ejercer un periodismo crítico, equilibrado y honesto, y otros segmentos en los cuales son incapaces de tocar con el pétalo de una insinuación al gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque saben que su público les está exigiendo que no toquen al presidente y que sean permanentes matraqueros a favor de él. Y entonces se la pasan diciendo día, tarde y noche las glorias de la 4T. Pues sí, no es una situación absolutamente feliz, es una situación complicada. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Julio, por esclarecerla. Muchas gracias por esta plática de largo aliento. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.